Forest Hills, Nueva York. ¿Te imaginas encontrar en plena ciudad de Nueva York un lugar que parece pertenecer a una ciudad europea? Un vecindario donde sus calles, sus jardines y sus casas tienen una apariencia que difícilmente asociarías con Nueva York, y detrás de todo esto existe una idea inspirada en las ciudades y jardines de Europa. Pero hay algo que hace que este lugar sea todavía más especial y es cuando llega el otoño. Este transforma cada calle en un escenario completamente diferente. Este es Forest Hills Gardens, un rincón donde la arquitectura y la naturaleza fueron pensadas para convivir, y donde la vida cotidiana tiene una apariencia muy diferente a la del resto de la gran ciudad. Hoy vamos a descubrir cómo es vivir en este singular rincón de Nueva York y qué lo hace tan especial. Al acercarse a Forest Hills, una de las primeras cosas que llama la atención es precisamente esa transición. Queens aparece con su actividad habitual: comercios, restaurantes, estaciones, autobuses y personas desplazándose de un lugar a otro. Pero al internarse hacia Forest Hills Gardens, la escena cambia. Las calles comienzan a curvarse, las copas de los árboles ocupan buena parte de la vista y las viviendas dejan de parecer edificios colocados uno junto a otro para formar una composición mucho más ordenada. Las casas tienen una presencia muy particular. Muchas siguen estilos inspirados en la arquitectura Tudor inglesa, con ladrillo, madera, tejados inclinados y detalles que hacen que cada fachada tenga una identidad propia. Pero lo interesante es que no fueron colocadas al azar. Las viviendas, los jardines, las calles y los espacios comunes fueron concebidos como un conjunto. Esa planificación es precisamente una de las razones por las que Forest Hills Gardens resulta tan diferente de buena parte de Nueva York. Y mientras se avanza por estas calles, aparece un detalle que normalmente pasa desapercibido cuando se piensa en Nueva York. Aquí el paisaje tiene espacio para respirar. Los árboles acompañan las aceras, pequeños jardines ocupan los espacios frente a las viviendas y las fachadas quedan parcialmente ocultas detrás de la vegetación. No hace falta alejarse de la ciudad para encontrar naturaleza. En este caso, la naturaleza fue incorporada desde el principio a la manera en que se organizó el vecindario. Incluso la forma de caminar cambia. Las calles curvas obligan a reducir la velocidad y hacen que la siguiente casa nunca aparezca completamente de frente. Primero se ve un árbol, después una fachada, luego una pequeña apertura entre las viviendas y finalmente otra sección de la calle. El resultado es que recorrer Forest Hills Gardens se parece más a descubrir una sucesión de pequeños espacios que a atravesar una calle convencional. Pero esta apariencia tranquila esconde una característica bastante particular de la vida allí. Forest Hills Gardens funciona como una comunidad privada organizada alrededor de sus propietarios, y existe una organización encargada de mantener sus calles, aceras, parques y espacios verdes, además de revisar determinadas modificaciones exteriores de las viviendas. Eso significa que la apariencia que se observa desde la calle no depende únicamente de que cada propietario cuide su casa. Existe una estructura comunitaria dedicada a conservar el carácter arquitectónico del conjunto. Por eso muchas viviendas mantienen una coherencia visual que resulta poco habitual en una ciudad donde las construcciones pueden cambiar radicalmente de una manzana a otra. Aquí una nueva modificación exterior no puede simplemente ignorar el aspecto general del entorno. La arquitectura forma parte de la identidad colectiva del lugar.
Y justo cuando el recorrido podría hacer pensar que Forest Hills es únicamente una zona residencial tranquila, basta con caminar unos minutos hacia sus principales avenidas para descubrir otra realidad. Austin Street cambia completamente el ambiente. Los árboles y las casas dan paso a escaparates, restaurantes, cafeterías, pequeños negocios y personas que entran y salen de las tiendas. Esta parte de Forest Hills funciona como uno de los centros cotidianos del vecindario, y su variedad comercial refleja la diversidad de la comunidad. La diferencia resulta interesante porque permite entender cómo viven realmente muchas personas aquí. No existe una separación absoluta entre un barrio residencial y una zona comercial distante. En pocos minutos se puede pasar de una calle silenciosa rodeada de árboles a una avenida donde hay restaurantes, tiendas y movimiento durante buena parte del día. Es esa combinación la que hace que Forest Hills resulte interesante para vivir. No se trata simplemente de tener una casa bonita en una calle arbolada. La vida cotidiana puede continuar a pocos minutos de distancia, con supermercados, restaurantes, transporte público, tiendas y espacios donde encontrarse con otras personas. Esa cercanía entre tranquilidad residencial y conexión urbana es una de las claves de su atractivo. En Forest Hills, la vida continúa siendo completamente urbana. Hay transporte, comercios, restaurantes, apartamentos, escuelas, trabajo y movimiento. Pero alrededor de todo eso existe una cantidad de vegetación y espacios abiertos que modifican la experiencia diaria. Incluso el sonido cambia según el lugar. Cerca de las avenidas aparecen motores, conversaciones y el movimiento constante de los negocios. Al internarse en las calles residenciales, esos sonidos disminuyen y empiezan a destacar otros mucho más sencillos. Pasos sobre la acera, hojas moviéndose con el viento, pájaros entre los árboles o el ruido distante de algún vehículo. Esa posibilidad de cambiar de ambiente sin abandonar Forest Hills explica por qué este sector de Queens tiene una identidad tan particular. No es solamente la arquitectura, ni únicamente sus árboles, ni la cercanía con Manhattan. Es la manera en que todos esos elementos fueron colocados unos junto a otros. Y quizá lo más llamativo sea que esta idea fue concebida hace más de un siglo. Forest Hills Gardens nació como un experimento de planificación residencial que buscaba combinar vivienda, espacios verdes y calles cuidadosamente diseñadas, mucho antes de que conceptos similares se convirtieran en una parte habitual del urbanismo moderno. Por eso, caminar hoy por sus calles permite observar algo poco común en Nueva York, un vecindario donde el diseño original todavía influye directamente en la experiencia cotidiana. Y por esa razón hay algo todavía más llamativo cuando se observa la vegetación con atención. En los últimos años se han realizado evaluaciones individuales de estos árboles y también nuevas plantaciones para reemplazar ejemplares perdidos y mantener la cobertura vegetal a largo plazo. Entre las especies plantadas recientemente aparecen tilos americanos, robles, olmos, arces y árboles ornamentales. Por eso, durante una caminata, la vegetación no se siente uniforme. Hay árboles que forman túneles sobre determinadas calles, otros que sobresalen por encima de las viviendas y algunos que cambian completamente la apariencia de una fachada dependiendo de la época del año, y ese cambio es aún más notorio cuando hablamos del otoño. El mismo lugar que durante buena parte del año destaca por sus jardines, sus árboles y sus calles tranquilas comienza a cambiar de aspecto poco a poco. El verde intenso que acompaña las fachadas empieza a mezclarse con amarillos, naranjas y tonos rojizos,
y las calles adquieren una apariencia completamente distinta sin que cambie su estructura. Es precisamente en esta época cuando resulta más fácil comprender por qué la vegetación es una parte tan importante de la identidad de Forest Hills Gardens. El cambio no ocurre de golpe. Primero aparecen algunas hojas que empiezan a perder el verde, mientras otras todavía conservan su color. Al caminar por las calles, se pueden encontrar árboles en diferentes etapas del proceso, haciendo que el paisaje no tenga un único tono. Una esquina puede conservar bastante verde mientras unas calles más adelante aparecen árboles completamente transformados. La intensidad del otoño también puede variar de un año a otro, porque factores como la temperatura y la disponibilidad de agua influyen directamente en la evolución de los colores de las hojas. En el noreste de Estados Unidos, los días luminosos y relativamente cálidos acompañados por noches frescas suelen favorecer colores otoñales más intensos. También cambia la forma en que los residentes utilizan el exterior. Cuando las temperaturas empiezan a bajar, algunas personas aprovechan las horas más agradables del día para caminar, pasear por el vecindario o simplemente disfrutar de los espacios que rodean sus viviendas. La actividad no desaparece, simplemente cambia de ritmo a medida que avanza la temporada. Y aunque el otoño sea una de las épocas más llamativas, lo que hace especial al lugar permanece cuando las hojas finalmente desaparecen. Porque detrás de esos colores existe un vecindario diseñado para que sus calles, viviendas y espacios verdes funcionen como un conjunto. Esa planificación es todavía visible hoy en la manera en que las casas se integran con los jardines, en las perspectivas que aparecen al recorrer sus calles y en la continuidad de la vegetación. Forest Hills Gardens conserva esa identidad gracias, entre otras cosas, al cuidado de sus espacios comunes y a las normas que buscan mantener su carácter arquitectónico. Y eso ayuda a entender por qué este pequeño sector de Queens resulta tan diferente. Nueva York está alrededor, con su movimiento constante, sus avenidas y su enorme densidad urbana, pero aquí la experiencia se construye a otra escala. No hace falta abandonar la ciudad para encontrar un entorno donde las casas tengan jardines, donde los árboles dominen buena parte de la vista y donde una caminata pueda sentirse completamente distinta a la que tendrías unas pocas calles más allá. Forest Hills Gardens es, en ese sentido, una de esas partes de Nueva York que obligan a ampliar la imagen que normalmente tenemos de la ciudad. No son rascacielos ni grandes avenidas lo que define este lugar, sino calles curvas, arquitectura histórica, jardines y una vegetación que cambia constantemente su apariencia. Y cuando llega el otoño, todo eso se vuelve especialmente evidente. Las hojas convierten las calles en un paisaje diferente durante unas semanas, pero no crean la identidad del lugar, simplemente la hacen más visible. Al final, eso es lo que hace tan interesante a Forest Hills Gardens. La ciudad no desaparece aquí, simplemente adopta otra forma. Entre casas históricas, jardines, árboles y calles tranquilas, existe una comunidad que conserva una apariencia muy particular sin dejar de estar completamente conectada con la vida de Nueva York. Si llegaste hasta aquí fue porque disfrutaste este video, así que te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al video para seguir explorando juntos estos maravillosos lugares.